Cuentos cortos y no tan cortos. Los 10 mandamientos. Hace mucho tiempo, el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Un día, Dios escuchó sus oraciones y envió a Moisés para liderarlos hacia la libertad. Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le dio los 10 mandamientos, que son como una guía para vivir en paz y armonía con Dios y con los demás. Los mandamientos son 10 reglas importantes que todos debemos seguir. La primera regla es amarás a Dios sobre todas las cosas, lo que significa que Dios es lo más importante en nuestras vidas y debemos amarlo y adorarlo siempre. La segunda regla es no tomarás el nombre de Dios en vano, lo que significa que no debemos usar el nombre de Dios de forma irrespetuosa o sin motivo. La tercera regla es santificarás las fiestas, lo que significa que debemos honrar y celebrar los días especiales dedicados a Dios. La cuarta regla es honrarás a tu padre y a tu madre, lo que significa que debemos respetar y obedecer a nuestros padres y cuidar de ellos. La quinta regla es no, lo que significa que debemos valorar la vida y no causar daño a los demás. La sexta regla es no cometerás adulterio, lo que significa que debemos respetar y valorar la fidelidad en nuestras relaciones. La séptima regla es no robarás, lo que significa que debemos ser honestos y no tomar lo que no nos pertenece. La octava regla es no darás falso testimonio ni mentirás, lo que significa que debemos decir la verdad y no mentir. La novena regla es no consentirás pensamientos ni deseos impuros, lo que significa que debemos mantener nuestros pensamientos y deseos puros y limpios. La décima regla es no codiciarás los bienes ajenos, lo que significa que debemos estar contentos con lo que tenemos y no desear lo que pertenece a los demás. Moisés bajó del monte Sinaí y enseñó los mandamientos al pueblo de Israel. Los mandamientos se convirtieron en la base de su vida y su fe, y hoy en día son una guía importante para todos nosotros, recordándonos la importancia de seguir el camino de Dios y de hacer el bien en nuestras vidas. Este cuento enseña la importancia de los valores éticos y morales, y la necesidad de tener una relación ética y espiritual con Dios. Los 10 mandamientos son considerados como una guía para la vida, no solo para los judíos, sino para todas las personas. No olvides suscribirte, ayúdanos a crecer y déjanos un like, comparte para que más personas conozcan más de estas historias. Y entra a nuestro canal, tenemos más historias que seguro no sabías.